vamos a tener en la primera parte la profesora Ciani, bueno, los tres profesores, pero principalmente la profesora Ciani va a realizar una exposición, un comentario del capítulo número 4 del libro que hemos estado trabajando en estas sesiones, en estas clases. Yo les envié un correo, ¿verdad? Y ahí les recordé que realizaran la lectura. Nunca me voy a cansar de la necesidad de recordarles realizar las lecturas porque son la base, son una buena base como punto de partida. Entonces, ojalá que las estén realizando. En esta primera parte vamos a tener ese conversatorio sobre ese capítulo 4. Pueden participar, pueden interrumpir, pueden preguntar. Y en la segunda parte de la clase, vamos a ver, cada profesor va a trabajar con los estudiantes que tiene asignados. Recuerdan que la semana pasada, no, perdón, la semana antepasada, formamos los grupos, entonces ya cada quien sabe con cuál profesor con cuál profesor va a trabajar. Entonces, en la primera parte, el conversatorio y en la segunda parte, el trabajo ya más personalizado, por decirlo así. No sé si alguien tiene alguna pregunta o los profes quieren agregar algo antes de que inicie Ciani. Profe, es que yo no fui la semana pasada y no sé qué grupo me corresponde. Sofía, me parece. Ajá. Sofía, yo creo que solo usted faltó, me parece. Y nosotros la integramos en el único grupo que había espacio, ahí quedó integrada. Creo que ese grupo, si no me equivoco, le quedó asignado a Roberto. Roberto, usted me corrige si estoy equivocado. Sí, es el grupo de Celeste, Marí, Edson, Alan y María. En ese grupo Ah, está ok, también Sofía Morera. gracias. ¿Ok? Tal vez le puede repetir, profe, para que ella anote ahí los nombres de los compañeros de grupo y se ponga en contacto de una vez. Celeste Soto Campos, Marí Ramírez, Edson Zúñiga, Alan Quevedo y María Naranjo. Sofía, usted podría mandar su carnet por acá, por el chat, para tenerlo. Ok, ya se lo envío. Y bueno, los compañeros de Sofía que le escriban de una vez para ponerse de acuerdo con ella en el grupo y que empiece el trabajo. Gracias, Sofía. Es importante. Es importante de una vez montarse, digamos, en esa ola. Este semestre, este trabajo, como ir surgiendo así, ola, y los deja botados. Así que estén muy, muy atentos y siempre, ¿verdad? En el mismo canal para que todos estén trabajando en sincronía. ¿Alguien más con alguna pregunta o algo que comentar antes de iniciar? ¿No? Muy bien, entonces, Ciani, estamos a su disposición. Listo, listo. Bueno, buenas tardes, jóvenes, compañeros, profesores. Esta presentación lo que intenta es un poco situar lo que nos ha venido hablando el autor del texto que estamos trabajando en métodos de investigación y acercarlo a lo que vamos a trabajar de acuerdo con los parámetros de la universidad, ¿verdad? Es un poco condensar todo eso que hemos conversado en las sesiones pasadas, más lo que de verdad esperamos que hayan leído, que hayan hecho una lectura de los capítulos. Y entonces, ahora sí, ¿qué es lo que nos pide la universidad para este semestre? Yo me imagino que ustedes están un poco así, como estas imágenes, ¿verdad? Llenos de preguntas, pensando cómo van a desarrollar la investigación, pero para eso estamos, pues nosotros, para acompañarles en ese proceso. Si nos vamos al libro, nos vamos a encontrar que el autor inicia hablando de la relevancia de la investigación y ya de eso hemos conversado, ¿verdad? Hemos hablado de que investigamos siempre, ¿verdad? Pero que aquí estamos subiendo un peldaño y vamos a hacer investigación académica, ¿verdad? Entonces, el autor parte de estos pasos. Hay que definir un problema, elaborar un plan de trabajo, desarrollar el plan de trabajo y después de desarrollado, presentar un informe. Es decir, tras este proceso, lo importante es rendir un informe con los resultados y conclusiones.
El plan de trabajo, desde mi perspectiva, tiene que reunir tanto condiciones individuales y de equipo, porque recuerden que ustedes están trabajando como equipo, pero también tenemos que hacer una revisión de a dónde están nuestras fortalezas y nuestras debilidades, porque tenemos que cumplir con condiciones académicas, que son las que nos marca la universidad, y además otros instrumentos como decirnos, bueno, ustedes tienen que trabajar de acuerdo a las normas APA, condiciones instrumentales, que es acercarnos, perderle miedo a la computadora, perderle miedo a entrar a los repositorios, perderle miedo a consultar en la biblioteca, por ejemplo, conocer el método científico, que estamos en ese proceso, conocer técnicas de expresión escrita y oral, porque también ustedes van a tener una exposición, ser un buen lector. Vean que por eso hablo de destrezas personales, ¿verdad? Tienen que asumirse un compromiso y cada uno de ustedes, cada una de ustedes tiene que hacer una lectura, no por encima, sino una lectura concienzuda, es decir, para ir determinando qué de lo que yo leo me va a ir sirviendo. Y ayudarme, porque yo ya me conozco y sé cómo aprendo mejor, cómo comprendo mejor las cosas, ayudándome de las herramientas que ya conocemos a lo largo de la escuela y del colegio. Será con fichas, será con un esquema, será marcando en un texto, ¿verdad? Será levantando una hoja en Excel y adjuntando información. Ya eso ya a estas alturas tenemos que ir reconociendo a dónde, cuáles son las herramientas que nos pueden ser útiles. Aquí a la derecha adjunté un instrumento que nos solicita la universidad, pero que también hay que descubrir la riqueza, porque a ustedes les puede servir como guía para desarrollar el trabajo. Es la famosa bitácora que aparece al final del programa del curso integrado de humanidades, ahí está. Y de lo que se trata es que ustedes llevemos un control, los pasos, un avance, el pulso, digamos, de la investigación. Como ven, en la parte de arriba anotamos el número de bitácora, el profesor, las personas que participan, las personas que están ausentes, y en la parte inferior vamos a ir trabajando los avances. Ustedes tienen que ir completando y presentar ante su profesor este avance, y esta es una herramienta muy útil porque entonces sabemos cómo vamos avanzando, quién está avanzando, cuáles son los vacíos y a dónde tenemos que poner atención. Aquí, en cuanto a seleccionar el tema de investigación, pongo esa imagen porque aquí tenemos que pensarnos como equipo, ¿verdad? Tenemos que plantear el tema, que ya estamos en ese proceso, y pensar que de aquí en adelante vamos a ir jalando la carreta en equipo, ¿verdad? Entonces, dialogar, compartir ideas, repartir tareas, cumplir con las tareas que tengo que cumplir, que me fueron asignadas o las que yo me comprometí a hacer, es fundamental, ¿verdad? Y bueno, la semana pasada tuvimos la charla con la experta de la biblioteca y ella nos dio muchísimos recursos. Y no me quedo ahí. Yo creo que también es importante porque nos dio muchísima información y probablemente mucha se nos escapó. Ustedes pueden ir en cualquier momento a pedir asesoría. Entonces, pienso que todo esto les va a ayudar a ir aterrizando en algo concreto. El tema de investigación tiene que tener proyección social, es decir, nosotros vamos a plantear un tema de investigación y no vamos a decir que lo vamos a investigar porque sí. Tiene que haber algún tipo de proyección social y siempre se recomienda como punto 6 que sea novedoso, original en algún aspecto, ¿verdad? Ya sea porque utilizamos algún instrumento metodológico particular o hacemos una aproximación particular a un tema. En la página 113, y les copié este esquema porque me parece que puede ayudarles mucho. Por favor, léanlo, repásenlo, porque vean que ahí vienen muchas herramientas útiles para empezar a plantearnos cómo esbozar el tema y el problema. Dice que el problema es una cuestión que se estudia para aclarar nuestro conocimiento en determinada materia, y quisiera que saltemos acá a esta parte donde dice, bueno, ¿qué es lo problemático del asunto? ¿Por qué nosotros nos vamos a plantear sobre X tema qué es un problema? ¿Verdad?
Y después también entre las cosas que nos menciona, nos dice, bueno, tenemos que hacer preguntas, una batería grande de preguntas y después vamos a decir, bueno, estas preguntas son muy similares, las podríamos agrupar bajo una sola pregunta y cuando nos demos cuenta vamos a ir aterrizando. El planteamiento del problema incluye ese plantear el problema y el justificarlo también, ahora lo vemos más adelante. Lo importante es que el autor en el libro subraya que si nosotros hacemos este primer paso, vamos a ir dando los siguientes con mayor facilidad. Es decir, él dice, si nosotros planteamos bien el problema, podemos diseñar un buen plan de trabajo. De lo contrario, nos vamos para el otro lado, ¿verdad? Un problema confuso nos va a dar como resultado un plan sin estructura correcta y un desarrollo poco acertado. Y entonces, por eso les decía que nos vamos como en cascada. Una buena pregunta de investigación nos ayuda a definir muy bien los objetivos, plantear buenas hipótesis, elegir bien la metodología para intentar dar respuesta a esas preguntas de investigación, ver cuáles son las técnicas que vamos a utilizar y cuáles los instrumentos de recolección. Del otro lado, vamos a tener problemas con los resultados. Ok, Ciani, la interrumpo un momentito. Listo. Gracias. Quisiera hacer énfasis en un detalle, especialmente con el panorama que tuvimos la semana pasada en la clase. Recuerdan que la semana pasada, cuando ustedes conformaron los grupos que tuvieron muy buenas ideas para puntos de partida como inicio de investigaciones, la mayoría, digamos que planteó un tema, ¿verdad? Pero un tema no de una manera, no problematizado, digámoslo así, no a manera de cuestionamiento. Por ejemplo, digamos, algunos plantearon temas, no voy a decir ninguno en sí, ¿verdad? Pero plantearon el tema de la siguiente manera. El autismo, por ejemplo. Yo digo, nos interesa el tema del autismo, ¿verdad? Todos saben qué es, y etcétera. Es un tema vigente, es un tema importante. Sí, estamos de acuerdo, nadie lo va a discutir ni lo va a negar. Pero ¿qué? O sea, ¿qué vamos a investigar sobre el autismo? ¿Cuál es la pregunta o las preguntas, ¿verdad? Como bien lo acaba de decir Ciani, ¿cuál es la pregunta o las preguntas que nosotros como grupo tenemos sobre ese tema? Entonces, son infinitas, ¿verdad? Son infinitas. Quiero decir, yo podría desarrollar 20 preguntas, mi otro compañero otras 20 preguntas, pero tenemos que enfocarnos en una pregunta, ¿verdad? Que es la problematización del tema. Y si no tienen esa problematización, pues lo que tienen es solamente una idea, ¿verdad? Deben problematizar ese tema, o sea, establecer una pregunta, un cuestionamiento sobre ese tema. ¿Qué es lo que queremos investigar sobre el autismo? Por ejemplo, si existe una relación entre el autismo y la salud física, por ejemplo, si existe un problema entre el autismo, perdón, una relación entre el autismo y el rendimiento académico, por ejemplo, o cuáles son las relaciones que puede existir entre el autismo y el rendimiento académico. Si existen variantes entre el autismo en mujeres o en hombres, por ejemplo. O sea, pero tienen que problematizar, tienen que preguntarse algo sobre ese tema. No se vale, digamos, a partir de ahora tener un tema así como un enunciado, así como huerfanito, así como solo decir el autismo o decir, no sé, enunciar cualquier otro tema. Tiene que ser una problemática, ¿verdad? Una pregunta en esencia, ¿verdad? Sobre ese tema. Para que vayan pensando, ¿verdad? Para que vayan pensando. Gracias, Yani. Y bien, ahora este cuadro de acá es exactamente el cuadro que aparece también en el programa de investigación. Y lo copié porque el libro que estamos leyendo nos propone diferentes planes de trabajo, ¿verdad? Si es cualitativo, incluso, digamos, difiere un poco de esto, si es cuantitativo también, o si fuese mixto. Pero entonces, me parece que para que aterricemos en lo que tenemos que enfocarnos, mejor de una vez, este es el esquema que nosotros debemos seguir, los pasos que debemos seguir para cumplir con los requerimientos de la universidad. Vean que estamos en este punto, tenemos un tema de investigación, como bien dice el profesor Diego, tenemos que problematizar el tema. Y esto pasa por 3 pasos: planteamiento, delimitación y justificación. Luego, teniendo esto claro, insisto, vamos a tener la posibilidad de definir objetivos, un objetivo general
Y después, objetivos específicos que van a ser las líneas que vamos a seguir para cumplir también con ese objetivo general. Punto 4, estado de la cuestión, que ahora lo vamos a ver, marco teórico metodológico, que también lo voy a mencionar brevemente, un cronograma, referencias y anexos que apenas lo cito. El problema, ¿verdad? Entonces el problema es el punto de partida de toda investigación y se nos dice que tiene que ser preciso, delimitado y viable. Yo creo que lo más sencillo de comprender es que sea viable, ¿verdad? Nosotros podemos querer investigar cosas interesantísimas, maravillosas, pero si nosotros tuviéramos que desplazar a hacer una investigación por toda Centroamérica, en este momento no lo podemos hacer. Es en ese sentido que tiene que ser viable. O sea, nosotros nos planteamos un problema y sabemos que con los medios que tenemos a nuestro alcance podemos abordarlo, ¿verdad? En cuanto a preciso y delimitado, veamos el cuadro de la derecha. Para plantear el problema de investigación, ¿qué es lo que vamos a investigar? ¿Qué antecedentes existen? ¿Qué se sabe sobre lo que yo quiero trabajar? ¿Cuáles son los síntomas del problema? Hay instituciones, organizaciones internacionales que probablemente han trabajado algo, que tomemos el tema del autismo, han trabajado el autismo. Entonces, bueno, ¿qué dicen estas organizaciones? ¿Qué han investigado? ¿Qué indicadores hay? ¿Qué se dice sobre esa situación en América Latina o de Costa Rica en particular, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir aterrizando, ¿verdad? Tenemos estos datos generales y después vamos a decir, bueno, tenemos específicamente para el caso de Costa Rica estas investigaciones, estos indicadores y a partir de ahí, pues yo quiero desarrollar mi problema de investigación. Delimitarlo, fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estudiar el autismo a profundidad, digamos, sin ponerle fronteras, ¿verdad? Porque se trata entonces de investigaciones muy ambiciosas que no vamos a poder desarrollar en 4 meses, ¿verdad? Entonces sí es importante, aquí pongo 2 ejemplos, ¿verdad? Dos puntos que nos pueden ayudar es poner tiempo, lapsos, ¿verdad? Si vamos a estudiar, por ejemplo, pienso en el fútbol, bueno, los cambios en el concepto de lo que es el fútbol de hace 100 años no es el mismo fútbol, el concepto de fútbol que tenemos hoy. Bueno, entonces podríamos pensar en estudiar la producción publicitaria en torno al fútbol de finales del siglo XX y las primeras 2 décadas del siglo XXI. ¿Cómo ha cambiado? Ahora hay fuerzas de mercado, es decir, ya no podríamos estudiar toda la historia del fútbol, ¿verdad? No podríamos, porque es enorme, sino centrarnos, ¿verdad? Periodizar y también hacerlo geográficamente. Luego vendría el objetivo general, que es la cuestión que se trata de aclarar, la meta a la que se quiere llegar. Y como les... Jenny, ¿Sí? ¿Sí? ¿puedo decir una cosita nada más en relación Claro. con Me devuelvo. Sí, que esto creo que es muy importante porque el planteamiento del problema y la delimitación del problema es clave en que las cosas salgan bien, digamos, en que el problema esté delimitado. Pero la delimitación también implica, nosotros les habíamos explicado la clase anterior que bueno, que nosotros 3 vamos a ser tutores, ¿verdad? Cada uno de los grupos tiene un tutor, yo, Ciani o Diego, y bueno, y los 3 obviamente somos competentes en cualquiera de los trabajos que se pidan, pero la delimitación también tiene que ver con el enfoque de la humanidad en la que uno cae, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un trabajo en historia, que es una de las humanidades, entonces la delimitación del tiempo y de la geografía es fundamental, ¿verdad? Ahí no pueden escapar de eso, ¿verdad? Es decir, si ustedes quieren hacer un trabajo como de tipo histórico, entonces ahí delimitación, tiempo y geografía, ahí Ciani les va a decir eso, no la pueden zafar nunca, ¿verdad? Si quieren hacer, ¿no? La historia del fútbol en la provincia de La Alajuela
durante 1910 a 1950, ¿verdad? Entonces, delimitación geográfica, delimitación temporal, ¿verdad? Pero, y por eso es que el problema tiene que quedar bien delimitado, bien claro. Problemas que, por ejemplo, para los historiadores, para las historiadoras, no serían muy relevantes, ¿verdad? Puede ser que para gente de filosofía sí lo sea, o para la gente de literatura sí lo sea. Pongo un ejemplo, por ejemplo, en el trabajo que yo hice para graduarme en licenciatura, era un trabajo que para historia tal vez no era tan relevante, porque ahí había mucho trabajo histórico sobre eso, pero para filosofía sí lo era, porque en filosofía no había trabajos casi de eso. En historia, por ejemplo, la delimitación clara de la temporalidad es muy relevante, no, nadie puede zafar eso, pero por ejemplo, que aquí me va a confirmar que siempre que nos topamos gente de filo de historia, esta es la parte donde a la gente de historia le da un infarto, ¿verdad? En filosofía nosotros somos más liberales con lo del tiempo, entonces se puede hacer investigación, que es muy normal hacerlo así en filo, la investigación sobre el concepto de alma en Aristóteles y en Kant, ¿verdad? Y entonces así se hace la investigación. Y nuestros queridos colegas de historia siempre nos dicen, pero ¿cómo van a hacer ustedes eso si Aristóteles es de hace 2300 años, Kant es de hace 200? Hay como 2000 años ahí en medio y ustedes, ¿qué están haciendo con eso? Entonces, eso en historia, si se lo entrega a un historiador, le dicen, no, jamás, nunca, eso no se puede hacer, ¿verdad? Pero en filo sí se puede hacer, ¿verdad? Siempre y cuando la delimitación sea una delimitación filosófica, ¿verdad? Es decir, que digan, yo lo que quiero hacer es comparar los conceptos de este señor y de este señor. Eso es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Eh, y ya, ¿verdad? Entonces, esta parte que les explicó Ciani es muy importante hacerlo y muy importante también saber, digamos, en qué sector, ¿verdad? Del saber es donde uno está insertándose, ¿verdad? Porque como les dije, algo que puede ser muy relevante en literatura, por ejemplo, no tiene por qué serlo para historia o para filo, ¿verdad? Y nada más, era ese el punto. Ok, ok. No, perfecto, gracias. Aquí se me olvidó mencionar el tema de la justificación, ¿verdad? O sea, ¿por qué vamos a hacer el problema? O sea, ¿por qué vamos a investigar sobre cierto tema? ¿Verdad? No es porque sí, sino a partir de lo que también vayamos leyendo sobre lo que se ha escrito, ¿verdad? Que los antecedentes y todo esto, entonces vamos a ir definiendo las razones que validan el que nosotros como grupo dediquemos tiempo a investigar sobre ese tema. Luego saltamos a los objetivos. Aquí al lado derecho incluí esta tabla. En realidad es un ejemplo. Hay varias versiones, muchas versiones de la taxonomía de Bloom. Pero ¿por qué se las incluyo? Porque es una forma de pensar en verbos que nos pueden ir ayudando a saber qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Hacia dónde queremos caminar con la investigación, ¿verdad? Entonces, esta famosa taxonomía de Bloom, ¿verdad? Nos puede decir, bueno, nosotros lo que queremos es analizar, ¿verdad? Nosotros queremos analizar tal cosa, nosotros queremos compilar, queremos definir, queremos determinar, ¿verdad? Ya a partir de estas ayudas, desde mi perspectiva, yo creo que esto nos ayuda un poco, en realidad sí, a ir aterrizando la redacción de los objetivos. ¿Cuáles son las acciones que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Para cumplir con lo que queremos. En cuanto al estado de la cuestión, que recuerdan, vamos a volvernos un momentito, estábamos aquí, tema, problema de investigación, objetivos de investigación. Ahora vamos a ver estado de la cuestión y marco teórico. Estamos aquí. ¿Qué es el estado de la cuestión? Bueno, es acercarnos a lo que se sabe sobre el tema que queremos investigar. Para eso nosotros hacemos
una búsqueda bibliográfica. Aquí están los 3 pasos, una búsqueda bibliográfica general, ¿verdad? Nosotros no podemos pretender que de entrada vamos a aterrizar y tener claridad. Nosotros tenemos que empezar con un ejercicio de leer e ir descartando aquello que sí puede ser sobre autismo, pero que se aleja muchísimo de lo que nosotros vamos a investigar, pero que nos puede permitir decir, bueno, sí, en investigación sobre autismo se ha trabajado específicamente sobre estos temas, pero también hay un grupo de autores que ha trabajado esta otra problemática, y entonces yo empiezo a dibujar el panorama, y eso me ayuda a definir a dónde va a estar el aporte del trabajo de mi equipo, ¿verdad? Por eso esa búsqueda bibliográfica es tan importante. Al final vamos a tener, a partir de esa revisión de libros, artículos, tesis, todo eso nos va a ayudar no solo a definir el tema, sino vamos a ver qué han usado otros investigadores, tal vez de una teoría que puede ser muy importante, algo de psicología, digamos, en el caso del autismo, o algún acercamiento médico, o desde la sociología, ¿verdad? Y esas mismas teorías y esos mismos conceptos pueden sernos útiles a nosotros. Entonces vean que si nosotros hacemos esta revisión del estado de la cuestión rigurosamente, lo que vamos a hacer es que sin darnos cuenta vamos a ir avanzando en otras áreas, porque el paso que sigue es justamente el marco teórico. Entonces, si ya hemos leído, si ya hemos visto que han escrito otros autores, a qué teóricos han citado, qué teorías han empleado, qué conceptos han utilizado, entonces, pues probablemente ya nosotros vamos a tener algunas ideas de qué va a ser útil para nuestro trabajo, ¿verdad? El marco teórico define los conceptos y teorías que apoyarán el estudio, y eso es lo que proporciona estructura. Es decir, a partir de ese marco teórico nosotros vamos a hacer el abordaje del tema. Y a la hora de redactarlo, dice, no es una unión de citas textuales o ideas de autores, y no es una antología de frases, hechos o sucesos. Es decir, tiene que haber pasado un proceso de asimilación para que nosotros podamos, por decirlo de alguna manera, contar de manera precisa por qué estas teorías, estos conceptos son útiles para lo que yo quiero trabajar. El siguiente punto es el marco metodológico. Ya nosotros tenemos un problema, tenemos objetivos, sabemos desde dónde vamos a hacer la lectura y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí contestamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer la investigación? ¿Qué técnicas vamos a usar? ¿Qué instrumentos tenemos que construir? ¿Verdad? Y todo eso pasa por varias fases. Primero tenemos que definir el enfoque y el tipo de investigación, explicar por qué elegimos un enfoque de investigación, y para eso vuelvo a insistir en la importancia de leer de otros autores, porque entonces yo puedo citar algún argumento que valida el que yo me vaya por un enfoque cualitativo o uno mixto, por ejemplo. Luego viene la selección de las fuentes de información. Bueno, yo voy a trabajar el tema del autismo y me voy a ir a tal vez a informes de la Organización Mundial de la Salud, a informes del Colegio de Médicos, del Ministerio de Educación, depende de lo que vayamos a hacer. Luego sigue, como les decía, los instrumentos de recolección, que puede ser un cuestionario, una tabla, un cuadro, y las técnicas de análisis, que pueden ser, bueno, son muy variadas, pero por ejemplo, si yo quiero investigar sobre el bullying o el cyberbullying, ¿verdad? El acoso en línea, entonces tal vez me sea muy útil hacer una compilación de los registros de textos que puede tener el Colegio de Psicólogos, y a partir de ahí empezar a ver cuáles son los términos, y entonces yo digo, bueno, voy a utilizar un análisis del discurso, un análisis crítico o un análisis de contenido para ir definiendo términos que pueden ser de tono agresivo y que lesionan la identidad de la gente joven.
Luego, nada más menciono referencias bibliográficas, que es el tema de las normas APA, muy importante, todo lo que citemos, el concepto que tomemos prestado de un autor, de una autora, tiene que ir con su respectiva referencia, ¿verdad? Si no, estaríamos cometiendo plagio. Y en los anexos, pues se incluyen aquellas herramientas que puedan ser útiles para explicar cómo llegué a mis conclusiones y que también pueden serle útil a otras investigaciones que se hagan en el futuro. Ahora brevemente voy a pasar a cuestiones más de forma en cuanto a la redacción del trabajo. Nos dice el autor que un buen plan de trabajo, aunque parezca lento y tedioso, ahorrará esfuerzos en el futuro, tanto en el desarrollo como en la elaboración del informe final. Recuerden las fichas que les mencioné al principio. Bueno, todo eso va a ser importante, ¿verdad? Y bueno, la redacción no puede tratarse como de un rompecabezas mal armado, ¿verdad? Tiene que tener, tiene que reflejar que hay detrás un proceso de análisis y de interpretación, ¿verdad? Y por eso el diálogo entre ustedes es muy importante, ¿verdad? Trabajar en equipo no es que cada quien por separado completa un pedazo y después a la fuerza los vamos a tratar de armar, ¿verdad? Porque eso se ve, ¿verdad? Y en la redacción es muy importante que haya un hilo que cuente una historia, ¿verdad? Que sea agradable, que se pueda comprender y que sea de fácil lectura, ¿verdad? Comprensible. En este caso, en cuanto a formato, digamos, aquí les incluyo al lado derecho la portada tal cual la pide la universidad. Vean que, por ejemplo, si nosotros ya la próxima semana, teniendo más claridad o esta misma, ya podríamos empezar a avanzar en cosas tan pequeñas como tener armada la portada. Si nosotros la armamos ya no vamos a estar la víspera de la entrega del trabajo corriendo, preguntando números de carnet de los compañeras y compañeros. No. Son cosas que podemos ir organizando desde el principio, abriendo un lugar específico, una carpeta en el Drive, lo que sea, en donde pueden ir haciendo esos avances. Aquí está la portada, dice cómo hay que hacerla, ¿verdad? Después, para lo que es en el segundo semestre que desarrollamos la investigación, se nos especifica que tenemos que organizar la información en capítulos y apartados, pero desde ya estos elementos tienen que ir en el proyecto. Tiene que ir paginación, o sea, todas las páginas van a estar numeradas. Tenemos que cumplir con la portada, aquí la tenemos a la derecha. Tenemos que cumplir con los márgenes y el tipo de letra de acuerdo con APA, que en este caso es Times New Roman 12. Por favor, que todos los trabajos, todos los proyectos, todo el cuerpo del trabajo venga con Times New Roman 12 y no una parte con Arial y otra con Calibri y otra con Times New Roman, porque pues no se ve bien. Y la citación, volvemos a insistir, para evitar el plagio. Para redactar herramientas que nos da el autor. El plan de trabajo se redacta en futuro, es decir, ustedes lo que van a trabajar es lo que van a hacer en el segundo semestre. Entonces, se analizarán los mensajes de texto que se hará una revisión de las bases de datos de ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Y después, cuando ya desarrollemos la investigación y tengamos que entregar el informe final, al final, valga la redundancia, al segundo semestre, vamos a tener que cambiar el tiempo del verbo, porque se analizó la base de datos, se hizo una revisión, ¿verdad? Son cosas como muy sencillas, pero que a veces les pasamos por encima. También la recomendación, aunque aquí hay algunas discusiones, porque se dice, bueno, la recomendación del autor es redactar en impersonal. Entonces, en vez de decir, aplicamos una encuesta, bueno, nosotros no vamos a trabajar con encuestas, pero digamos, aplicamos una encuesta, no, se aplicó. Vamos a tomar distancia, ¿verdad? En vez de que en nuestro país pasa esto y esto, no, en Costa Rica pasa esto y esto, y en el país pasa esto y esto. En vez de nos interesa analizar tal cosa, en ese trabajo interesa clasificar, ¿verdad? Otras cosas como básicas, ¿verdad? Que conocemos desde la escuela y del colegio, párrafos cortos, con signos de puntuación,
oraciones pequeñas separadas por punto y seguido. Y esto es importante porque a veces nos llegan trabajos que son párrafos de 10 renglones, por ejemplo 12, y no hay ni una sola coma, ¿verdad? Y entonces hace muy difícil que quien está leyendo, porque ustedes dominan ya su investigación, saben qué es lo que quieren decir, pero una persona que toma su trabajo y lo lee sin puntos y sin comas se le hace muy complicado. Entonces siempre pensar no en lo que yo estoy haciendo, sino que esa investigación va a ser leída por alguien más que no conoce el tema probablemente. Entonces siempre tener eso en cuenta. Insiste el autor, la redacción no debe ser una costura de fichas, no llenar hojas y hojas. A veces pensamos que la investigación va a ser más impactante porque estamos entregando un proyecto de un montón de páginas, de hojas. No, no se trata de eso. Tenemos que ser precisos, concisos. Si necesitamos adicionar información, perfecto, pero la que sea pertinente y relevante. Y en caso de usar muchos términos poco conocidos, pues lo que se recomienda es hacer un glosario, ¿verdad? Para que la persona que le está leyendo sepa qué concepto es el que se está utilizando. Otras herramientas, estas son herramientas. ¿Sí? Adelante. Perdón. ¿Se puede volver un poquito, por favor? La interrumpo un momento. ¿En esta o en la otra? En esta. Gracias, Yani. Vean, chicos, tómense un segundo y tómenle una foto a esa diapositiva que está compartiendo la profesora en este momento. Vean, ahí hay varias recomendaciones que ojalá que las adquieran, son herramientas o son estilos de escritura, digamos, que ojalá que adquieran eso desde ya, porque si no, van a seguir, digamos, siempre teniendo correcciones por parte de los profesores de este tipo, ¿verdad? Estas, ¿verdad? De la manera de redacción, me refiero principalmente, de redactar de manera impersonal. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, como dijo la profesora, hay mucha discusión sobre eso, ¿verdad? No es que está prohibido escribir una investigación donde digamos, nosotros investigamos sobre, nosotros planteamos, o sea, no es prohibido, no es prohibido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando redactamos de esa manera, le restamos objetividad, digamos, o sea, el texto cuando lo redactamos de esa manera, en primera persona, singular, o sea, yo, o en primera persona, plural, o sea, nosotros, la investigación se vuelve completamente personal, o sea, no tomamos distancia en cuanto al objeto de investigación, y eso le quita veracidad, le quita fuerza, le quita respaldo, digamos, a la investigación que estamos realizando. La recomendación, y por favor, ojalá que todos ya tomen eso como una regla, la recomendación es escribir de manera impersonal, ¿verdad? Que eso es como el ejemplo que está ahí. Se realizó por ejemplo, una investigación comparativa, ¿verdad? En lugar de decir realizamos una investigación comparativa, no, deben usar una estructura impersonal, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y sobre todo, mantener ese estilo de redacción. Porque a veces pasa, y eso, por favor, evítenlo. Ustedes son muy tendientes a distribuirse el trabajo y a decir, Roberto, usted redacte los objetivos, Ciani, usted redacte el estado de la cuestión y yo redacto la metodología. Y aquello se convierte, y voy a usar un término de un cuento de Borges, se convierte en un golem. Es algo así como un Frankenstein. Y perdonen que haga la mímica, pero se convierte en eso, ¿verdad? Se convierte en un monstruo que camina así, todo atontado, todo deforme, todo mal armado. Si el trabajo lo redactan de esa manera, es un Frankenstein. Y los profesores notamos eso inmediatamente, ¿verdad? Porque hay diferentes estilos de redacción. Uno redacta, uno dice, yo investigué sobre tal cosa y en la siguiente parte nosotros encontramos que, y en la siguiente parte se encontraron resultados, ¿me comprenden? 3 estilos de redacción diferentes. Eso no está bien, o sea, no lo hagan. Tienen que uniformar la manera, el estilo de redacción tiene que ser uniforme. Esas otras recomendaciones que están ahí a la izquierda, en la parte inferior, párrafos cortos, regla de oro, muchachos, regla de oro, párrafos cortos, oraciones cortas, esas oraciones que ustedes, que muchas veces vamos armando y ponemos qué y pegamos otra oración, de qué y pegamos otra oración. Pésimo, pésimo. Las ideas se pierden, se pierde la claridad, se pierde la idea por completo. Evítenlo.
párrafos cortos, oraciones cortas, utilicen punto y seguido, utilicen bueno, los tipos de puntuación en general. Todo eso les va a ayudar a que el trabajo tenga más claridad y que también ustedes tengan más claridad a la hora de expresar sus ideas. Profe, permiso, ¿esa presentación va a estar en mediación? No sé si la profe la quiere Sí, compartir. claro, la podemos subir. Sí, por favor, gracias. De hecho, voy a hacer el paréntesis. En mi mediación virtual mediación virtual de Historia de la Cultura, en el encabezado donde está el programa del curso, que es lo primero que ustedes entran a ver, en la parte de abajo yo hago una sección aparte donde dice sobre métodos de investigación, este es el libro, y sobre métodos de investigación, este es el cronograma, y sobre métodos de investigación, por ejemplo, lo que es ya les pasé así esto, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, yo les copio este link para que tengan acceso. Igual les voy a pasar ahora, ahí está también de una vez, aquí, esta otra, pero voy a detenerme para que el profe Diego termine por aquí. Pero digamos, lo que les quiero decir es que las herramientas que estoy mencionando en la presentación están en la parte superior de Historia de la Cultura, por lo menos, pero igual se las puedo pasar a los profesores para que también las incluyan y las tengan a mano. Claro que sí. Gracias, profesora. Solamente un último detalle aquí en esta diapositiva. En la parte superior dice, el plan de trabajo se redacta en futuro y a la par dice, el trabajo final se redacta en pasado. Vean, esto es sumamente importante. Para hablar en términos muy sencillos, lo que ustedes redactan en este primer semestre, la redacción que se utiliza es presente o futuro, ¿verdad? Se pretende comparar este elemento con este otro elemento. Presente, o se puede usar en futuro también. Se investigará o se analizará o se comparará, okay, ¿verdad? En futuro. En el segundo semestre, cuando ustedes completen la investigación y realicen el informe final de investigación, van a tener que ir a algunas partes del trabajo y cambiar esa redacción, porque ya la investigación va a estar concluida. Entonces van a tener que devolverse, por decirlo así, al trabajo, a las partes iniciales y cambiar esa redacción, ¿verdad? Pero eso es importante que lo tengan ahí presente porque lo van a tener que hacer en algún momento. Eso quería comentar. Gracias, Yani. No sé si... Perfecto. Perdón. No, eso era. Gracias, Yani. Gracias. Luego, siempre con el tema de la redacción. Vean, aquí nosotros estamos incluyendo también guía de conectores. ¿Qué es decir? ¿Qué queremos con esto? Ayudarles a ampliar primero que nada el vocabulario, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante por romper con aquellas muletillas que siempre usamos, ¿verdad? Recurrir a ciertas herramientas que tenemos y de muy fácil acceso como estas. Este es igual, vuelvo al punto, esta es una guía de conectores que me pareció útil, pero no es la única, ¿verdad? De hecho, aquí estoy encontrando, revisando el tema que voy a tratar, o sea, esto no nos funciona, ¿verdad? En la academia, pero es diferente que nosotros empecemos a ampliar nuestro vocabulario, no porque sí, sino porque hay recursos que nos hacen más sencillo el modo de explicar las cosas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero explicar, por ejemplo, una consecuencia, yo no voy a usar todo el tiempo el por lo tanto, que es tan común, por lo tanto, y por lo tanto, y por lo tanto, porque es muy cansado leer así, ¿verdad? Pero aquí nos están dando alternativas y por consiguiente, entonces, por esta razón, por lo que sigue, y así podríamos seguir, ¿verdad? Entonces, para presentar conclusiones, para añadir ideas, para empezar un escrito, para indicar ideas contrarias. Vean que nos dan como tips para hacer más fluida la redacción y más sencilla la comprensión. Es decir, detrás de todo esto hay una lógica, ¿verdad? Entonces es importante que este es un ejemplo, pero hay muchísimos otros. Ustedes buscan y van a encontrar un montón. Incluí esta porque me parece que es bastante sencilla, porque hay otras tablas que son enormes y yo siento que más bien generan confusión. Y este es otro recurso que yo confieso que uso muchísimo
lo uso muchísimo, que es el Word Reference. Ustedes lo van a encontrar ahí en Google, ponen en la caja y lo van a encontrar. Pero lo que me gusta de este recurso, y por favor veámoslo aquí, es que vean, tenemos la definición, vean todos los recursos que me da. Tengo la definición de la palabra. Me explica, por ejemplo, tengo estas traducciones. Si la palabra es muy compleja y aún con la definición yo no la entiendo, me presenta su uso en contexto, ¿verdad? Que es también muy útil. Y también me ayuda a conjugar, porque a veces cuando estamos redactando ya no sabemos si estamos redactando en presente, en pasado, en futuro, si era, ¿verdad? Es un enredo. Y a veces esto también resulta muy útil. Yo se los digo, yo lo uso mucho aquí mismo en la parte de abajo. Lo que pasa es que la captura de pantalla no lo está incluyendo, pero en la parte de abajo viene la lista de sinónimos, ¿verdad? Que también, para no estar repitiendo, si estoy diciendo mesa, 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 ¿verdad? En una misma párrafo, 10 veces mesa, 5 veces mesa, es muy cansado, pero él nos da opciones y antónimos, ¿verdad? Entonces, es un solo link que me ayuda muchísimo y me resuelve muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, yo se las comparto. Vean, desde que la descubrí hace como 10 o 12 años, y esto para mí es de todos los días. O sea, no exagero, tal vez 1 o 2 veces por semana no la uso, pero el resto de la semana les garantizo que sí la uso. Entonces, se las quería compartir. Es perderle el miedo, es meterse, es usarla, ¿verdad? Como lo mismo con la biblioteca, ¿verdad? Los repositorios y todo esto. Y bueno, lo que les decía, que aquí está, digamos, en lo que es mediación virtual de Historia de la Cultura, van a encontrar toda esta nota aclaratoria del curso integrado de Humanidades, programa, libro, bitácora, para que la descarguen y la empiecen a completar y a entregar a los profesores, los verbos que les mostré, los conectores y Word Reference, para que tengan todo ese material. Voy a dejar de compartir porque aquí termino. ¿Alguna duda, pregunta? Preguntas, chicos y chicas. Parece que todo está clarísimo y listo. Qué buenas herramientas hay en esa presentación que compartió la profesora. Ojalá que las aprovechen los estudiantes, de verdad que sí. Bueno, entonces ahora en la segunda parte de esta clase lo que vamos a hacer es, bueno, la profesora Ciani había dicho que, bueno, vamos a trabajar en taller en grupos, ¿verdad? Durante esta hora. Cada uno de ustedes sabe quién es su profesor tutor. Los grupos que están con la profesora Ciani se van de la sesión y entran a la sesión que ella les había mandado, que no sé si usted quiere recordar quiénes son. Yo los tengo les envié al chat a cada Ok, grupo, al grupo de crianza y al grupo de nanotecnología, el enlace, ok. enlace. Entonces, y les dije en un grupo a las 4 y otro a las 4:30. Por favor, eso sí, sean puntuales porque necesitamos aprovechar el tiempo para avanzar lo que podamos. No sé, Y me voy. sí, Se va y se los lleva, se lleva a sus se pupilos. ve. Bueno, que estén muy Y bien. Chao, muchas gracias chicos. por la Hablamos, presentación, Jenny. Ciani. Y nosotros vamos a quedar aquí, los que están con Diego y conmigo, en 5, o sea, no, lo sé mal, en 5 grupos. Profe, Sí, perdón, Roberto, ¿usted quiere trabajar con los suyos de manera general o sus 3 grupos separados? no, los voy a separar de una vez. Separados. Sí, Ok, bueno, usted lo puede hacer porque usted los tiene ahí, usted es coanfitrión, entonces yo separo los míos. Yo los míos sí voy a hacer un solo grupo por aquello y los va a ser un voy a solo trabajar grupo. con ellos hoy. Y los míos Ok, sí, pero yo entonces lo vamos, hago desde aquí.
No, pero yo lo puedo hacer aquí y lo hacemos así. En el grupo 1, 2 y 3 están mis grupos. Y el grupo 4, los que están con Diego. O sea, los que están con Diego entran al grupo 4. ¿Sí? Ok. Ok, entonces quienes están con vos van a entrar al grupo 4. Y yo voy a decir a continuación. En el grupo 1 van a entrar Nathan, Abigail, Carlos, Kendall y Alejandro. En el grupo 2 van a entrar Celeste, Marie, Edson, Alan, María y Sofía. Y en el grupo 3 van a entrar Melissa, Melanie, Ashley, Kiari y Nicole. ¿Entendido? Repito. En el grupo 4, todos los que están con Diego. En el grupo 1, Nathan, Abigail, Carlos, Kendall, Alejandro. En el grupo 2, Celeste, Marie, Edson, Alan, María y Sofía. En el grupo 3, Melissa, Melanie, Ashley, Kiari y Nicole. Así es como vamos a funcionar ahora. Entonces ya está ahí y ya pueden ir entrando. Profe, Roberto, ¿los iba a trabajar por separado o juntos? Les voy a trabajar separados. Y ahora, o sea, ahora saco No, se o quedan aquí ahí. mismo, ¿cómo? Ah, ok. Se quedan ahí y aprovechen para ir trabajando. Vamos a ver el problema y la pregunta. Ok, ok. Ok. Hola, Kiari, María, Nicole, Melanie y Abby. ¿Qué sucede? ¿Y de dónde era que tenemos que empezar? Mari, Ramírez, usted está en el grupo 2. Sí, Sí, puede entrar al grupo 2 de una vez. Kiari, Nicole. Kiari, usted está en el grupo 1. Abby, no tengo. Kiari, ¿usted me escucha? Kiari, ¿me escucha? Abby, ¿usted me escucha? Bueno, voy a empezar a trabajar con los grupos asignados. Y Kiari, como le dije, usted está en el grupo 3. Debería estar en el grupo 3.
Hola, Carlos, Alejandro, Kendall, Abigail y Nathan. Cuéntenme, ¿cuál es el tema que ustedes van a trabajar? La desigualdad. La desigualdad, pero ya habíamos dicho que no podía ser un tema suelto. ¿La desigualdad qué? La desigualdad de género y en la parte económica. La desigualdad de género y la parte económica, ¿cómo? Es que y pensábamos abarcar cómo la desigualdad en general afectaría en lo que es el área laboral, área educativa y área social. También la económica, que es bastante importante. Digamos, desigualdad de tal vez nacionalidad, tal vez de género, cualquier tipo de desigualdad que pueda afectar en cada una de las áreas. Mm, pero ¿cómo sería el tema como tal? ¿Qué es lo que quieren, qué es lo que quieren estudiar? ¿Cómo afecta la desigualdad en qué? ¿O cómo se manifiesta la desigualdad en qué cosa? O sea, inténtenme explicar como qué es lo que quieren hacer. De ahí, queremos tal vez demostrar cómo la desigualdad va a afectar en lo que es trabajo, digamos, si es más difícil que le den tal vez trabajo a una mujer y por qué, digamos, dar ciertos ejemplos que demuestren el efecto que tiene la desigualdad en todas las áreas. Van a hablar sobre la desigualdad de género. Entonces, Sí, básicamente sí. ok, entonces quieren investigar cómo la desigualdad de género afecta qué cosa. Plantéenlo como si fuera un tema. Así. Hola. ¿Quieren pensarlo un poco para que diseñen un tema como tal? La desigualdad de género o cómo se manifiesta la desigualdad de género en el mercado Sí, yo creo que laboral. sería lo mejor. No, yo creo que sería lo mejor como plantear mejor las ideas, porque no Profe, tenemos mejor cabeza. y digamos, si nos quedamos solo en el área laboral, digamos, no nos podemos salir como tal vez cómo afecta en lo que es sociedad en general. La desigualdad. ¿Cómo afecta la desigualdad de género en Costa Rica? Sí, tal vez, o en Latinoamérica, digamos, para no quedarnos solo en una área, sino que tal vez investigar cómo afecta en varias áreas. Podrían hacerlo, el problema es que es muy grande el tema. Hay que ver cómo limitarlo, era. Sí hay que delimitarlo siempre. Es decir, ¿cómo afecta la desigualdad de género? Eso es muy grande porque afecta en la economía, afecta en el mundo laboral, afecta en el acceso a los derechos, afecta en el acceso a salud, afecta en el acceso a educación. Eh, También tienen que ver si lo quieren estudiar en Costa Rica, en Centroamérica, en América Latina, o si lo quieren ver a lo largo de la historia, o quieren verlo solo en la actualidad. Y podríamos elegir tal vez dos áreas como trabajo y educación. Por ejemplo, podría ser Entonces podría ser cómo afecta la desigualdad de género en el trabajo y en el área laboral y área educativa. en el trabajo y en la educación. Ok. Sí, pero también ¿Dónde? hay que ver dónde. Sí, pero es, digamos, el área en sí lo podemos como tal vez ver después, sino como que tener un tema en general para empezar de ahí. Ok, No, ok. el tema lo tienen que sacar ahora. De aquí tienen que salir con tema y con problema, por lo bajo, para que luego puedan hacer objetivos y objetivos específicos. Listo, vamos a hacer eso. Bueno, piénsenlo un toque y ya vuelvo. Voy a ver cómo va el otro grupo.
Hola, Sofía, Edson y Marí. Y aquí falta varias gente, ¿verdad? Faltan Pues, dos. Faltan dos. y falta Alan. Ujú. Y una María, María Naranjo. María Naranjo soy yo. Pero ahí, ¿quién Es que yo? yo soy María Sofía Morera Naranjo. Ah, Seguro es que estaba ahí como doble. Sofía Morera, sí, tengo a Sofía Morera y María Naranjo. Pero Son Carnet los mismos. C3, C35902. Ujú. Mira, tuve una confusión. Listo. Entonces faltan Celeste y Alan. Bueno, díganme, ¿qué es lo que quieren trabajar ustedes? De aquí tienen que salir con tema y con problema, por lo menos, para que luego sigan trabajando objetivos y objetivos específicos. ¿Qué quieren trabajar? ¿Qué habían hablado Era una vez? bueno, yo no sé, pero porque yo acabo de incluirme en el grupo, pero me acaban de decir que la brecha salarial en Costa Rica era. ¿La brecha salarial en qué sentido? En la desinformación que tienen las personas con respecto a ese tema, digamos que puede que a los hombres les paguen más y a las mujeres menos, algo así. Quieren hablar sobre la brecha salarial de género. Eso es lo que quieren hablar. No necesariamente porque también se había hablado de como en hablar de brecha salarial, pero en las diferentes profesiones. Como en las diferentes profesiones. Sí, digamos que no era lo mismo que lo que le pagaban a un maestro con lo que le pagaban a un doctor. Ajá. Sí, que habíamos hablado del que íbamos a ver sobre la brecha salarial entre los empleados de diferentes empleos y carreras, incluso Ah, de los que trabajan en instituciones públicas y en instituciones privadas. ¿Y qué con eso? O sea, ¿cuál es el tema? ¿Cuáles son las brechas salariales en Costa Rica? Ese es el tema que quieren tratar. Sí, habíamos hablado sobre eso. Pero me parece, el problema es que está demasiado genérico el tema. Es decir, porque, digamos, es que hay brechas salariales de todo tipo en el país. Por ejemplo, entre profesores universitarios tenemos brechas salariales. O sea, las tres personas que ustedes tienen de profes no debemos tener el mismo salario, probablemente. Entonces, es como muy genérico. ¿La brecha salarial de qué tipo? ¿Quieren ver la brecha salarial que diferencia profesionales de no profesionales, empleados públicos de empleados privados, mujeres de hombres, jóvenes de adultos, eh, trabajadores intelectuales de trabajadores manuales? Es decir, el tema no puede ser la brecha salarial en Costa Rica. Es demasiado genérico. Eso es de las cosas que les explicó Sean. El tema tiene que ser una cosa así, concreta. La forma en la que se manifiesta la brecha salarial entre jóvenes en Costa Rica. La forma en que se manifiesta la brecha salarial eh, por diferencia de género en Costa Rica. La forma en que se manifiesta las razones por que explican la diferencia salarial entre, eh, no sé, profesores universitarios. ¿Me explico?
Lo del género puede ser interesante, investigar si existe una brecha entre género. Bueno, vean, los voy a dejar porque ustedes tienen que salir de aquí con tema y con problema. Los voy a dejar aquí discutiendo para que piensen más específicamente un problema. Un problema tiene que estar delimitado, tiene que tener una limitación conceptual. ¿Qué conceptos vamos a usar? Género, brecha salarial, precarización, flexibilidad laboral. Esos son conceptos que vienen del mundo del trabajo, ¿verdad? Tiene que haber una delimitación geográfica, espacial, tiene que haber, o sea, que tienen que saber dónde quieren hacer el trabajo, si quieren hacerlo en la Universidad de Costa Rica, en América Latina, en África Occidental, no sé, donde quieran hacerlo. Eh, y, y una determinación temporal, si quieren ver la historia de cómo se ha manifestado la brecha salarial o si quieren hablar de la brecha salarial actualmente en Costa Rica. ¿Se entiende? Bueno, los dejo para que discutan un rato sobre eso y ya vengo dentro de otro momento. Gracias. Hola, Melissa, Ashley, Melanie. Hola, profe. Le falta gente a ustedes aquí, ¿no? Le falta Kiari y Nicole Hernández. Nicole creo que tenía un compromiso y se tuvo que ir y Kiari no sé la verdad, porque no estará. Bueno, cuéntenme, ¿qué quieren hacer? Ustedes tenían algunas ideas, ¿no? Me parece, lo tengo aquí apuntado. ¿Quieren hacer algo como sobre machismo, sobre género como una construcción social, o la pena de muerte, o la eutanasia? Cuéntenme, ¿qué quieren hacer? A lo que teníamos, bueno, que habíamos hablado es sobre la pena de muerte. Sobre la pena de muerte. ¿Y qué es lo que quieren hacer sobre la pena de muerte? Profe, pero es que la situación está así. Lo queríamos hacer sobre Costa Rica, pero hemos estado investigando y como que no hay tanta información. Entonces nos da miedo quedarnos sin información. No sé si sea muy delimitado, que sería nada más de 1871, que fue cuando empezó la pena de muerte en Costa Rica, hasta 1882, que fue cuando se prohibió en Costa Rica. Sí, se puede hacer así. Si quieren hacer un trabajo histórico, se puede hacer así. Pero de la pena de muerte tienen que ver que, porque nuevamente hay que ver qué es lo que quieren hacer. Porque pueden hacer un trabajo histórico, que es que podría ser la exposición la exposición del proceso en el cual en Costa Rica se abolió la pena de muerte, ¿verdad? De 1871. La abolición de la pena de muerte en Costa Rica fue en 1871, ¿no? Con el gobierno de Tomás Guardia. 1871 y se prohibió en 1882. Se abolió en 1871, se prohíbe en 1882. Entonces, Ajá. eso es una investigación histórica, ¿verdad? O sea, las razones por las cuales se abolió la pena de muerte en Costa Rica. Esa es una investigación, eso se puede hacer, ¿verdad? Es una investigación histórica, un poco precisa, pero ese periodo está estudiado en el país. No sé cuántos artículos habrá sobre eso, pero están los artículos y pueden buscar especialistas y esto. Entonces, eso puede ser un tipo de investigación. No sé si lo que ustedes quieren hacer también, que podría ser, es una investigación más de tipo conceptual, ¿verdad? Que podría ser las justificaciones jurídicas, morales y religiosas para estar a favor de
la abolición de la pena de muerte. Es decir, cuáles son los argumentos de tipo jurídico, de tipo moral y de tipo religioso por las cuales se está en contra o se está a favor de la abolición de la pena de muerte, ¿verdad? Y ahí tendrían que ver cuáles son los países que está abolida la pena de muerte, cuáles son, que podrían ser Costa Rica, por ejemplo, que podrían ver, bueno, cuáles son los argumentos de tipo ¿verdad? Jurídico, la defensa de la vida, el carácter santo de la vida humana, no sé, ahí hay distintos tipos de argumentos. No sé qué tipo de trabajo en ese sentido ustedes preferirían hacer. Sí, las chiquillas también antes aportaron sobre lo de la inocencia de personas en la pena de muerte, o sea, que hay personas que no merecían ser penadas a muerte. Ok, pero ¿qué con eso? ¿Qué con eso exactamente? ¿Qué quieren hacer con eso? No, digamos, era como una opción de lo que de lo que se podía hablar en la investigación sobre la inocencia en las penas de muerte. O sea, pero eso sería una investigación en países donde hay penas de muerte. Porque aquí no hay pena de muerte hace 150 años. O sea, si es una investigación sobre la pena de muerte en Costa Rica, no se puede hacer eso que estás diciendo. Si es una investigación sobre la pena de muerte en, no sé, en Cuba, en Arabia Saudita o en Estados Unidos, que es donde hay países que hay pena de muerte, las dejo para que lo piensen un toque y vuelvo dentro de un rato para ver si piensan un tema más afinado. Porque de aquí tienen que salir con tema y con problema para que luego hagan el objetivo y el objetivo específico. Profe, y entonces usted qué nos recomienda más, digamos, hacerla como históricamente o enfocarnos en un problema. Cualquiera de las dos cosas se pueden hacer. Piensen qué prefieren ustedes, qué les interesa más. ¿Qué les interesa más? ¿Saber cómo fue la historia, cómo se abolió la pena de muerte en Costa Rica? ¿O discutir como el tema de la pena de muerte en el mundo actual? O sea, ¿por cuáles razones hay gente que está a favor de la pena de muerte y cuáles razones son por las que otras personas están en contra de la pena de muerte? O sea, ¿qué es lo que les interesa a ustedes? Porque ahí yo no les puedo, o sea, yo les puedo orientar de cómo hacer la investigación, no les puedo decir qué les gusta a ustedes. Sería la misma razón como que ustedes le preguntaran a, no sé, no sé, a sus papás si les gusta más este novio o este otro novio. Eso lo tienen que defender ustedes. Yo tengo una duda, y no nos podemos enfocar en otro país como Estados Unidos que sí se da eso, digamos, en el sentido de que ejecutan gente inocente a veces, o que lo han hecho. El problema ahí es el idioma. O sea, en la investigación lo que les va a aparecer en muchos artículos en inglés. Entonces, hay un problema de idioma. Entonces, digamos, si agarramos algo como ya sea la inocencia, habría que agarrar más países, digamos, Cuba, otros países en los que está actualmente para agarrar más información. Sí, O sea, que haya información de la pero es inocencia. que lo de la inocencia que quieren investigar, es que eso es lo que yo no entiendo. O sea, la existencia de gente inocente que fue condenada a la pena de muerte, eso es un hecho. Pero ¿qué es lo que quieren investigar de eso? Que existen. Si la pregunta es existen, existen. Es decir, eso es como investigar, existen los planetas. Es decir, eso no, o sea, sí existen, está. Sí, pero ¿qué de eso?
Bueno, la dejo pensando un momento. Está bien. Profesor, ahí, ¿Ya tienen tema? Sí, creo que quedamos con el mismo título de antes, de cómo afecta la desigualdad de género en el trabajo y la educación Ok. ¿En dónde? en Costa Rica. ¿Cómo afecta la desigualdad de género en educación y Trabajo. educación y trabajo en Costa Rica? Ok, formúlenlo en forma, primero ahora escriban, ¿verdad? ¿Cómo afecta la desigualdad de género en el área de educación y trabajo en Costa Rica? Es el tema, ¿verdad? Y entonces, ahora planteémoslo como pregunta. ¿Qué es la pregunta que quieren hacerse ustedes? ¿Cuál es la pregunta que quieren responder? ¿Cuál sería la pregunta? Las De, preguntas dirían como el por qué elegimos el tema y para qué, o la pregunta para responder el título. Para responder el título, la pregunta de investigación. Ah, ok. El por qué y para qué es la justificación. O sea, de por qué eso es importante. ¿Qué sería entonces lo que quieren investigar? ¿Cómo sería? Formulado como problema el tema de investigación, ¿sí? El tema de investigación es la desigualdad de género en el ámbito educativo y laboral en Costa Rica. ¿Ok? ¿Cómo sería la pregunta? profe, sería como algo así, vea, ya le digo. Sería como, digamos, sería cómo afecta en el área laboral y cómo afecta en el área educativa. ¿Cómo afecta en el área laboral y cómo afecta en el área educativa qué? La desigualdad y la desigualdad de género. ¿Ok? Entonces sería cómo aparece o eh, cómo se manifiesta, me parece que es mejor, cómo se manifiesta la desigualdad de género en el área educativa y en el área del trabajo en Costa Rica, en la actualidad, ¿no? Sería, porque no lo van a hacer históricamente, van a hablar de ahora, ¿no? Sí, o qué nos recomienda, porque nosotros también, bueno, antes estábamos valorando las opciones, cuando estábamos diciendo lo de a dónde hacerlo, estamos valorando las opciones de que tal vez podríamos hacerlo, digamos, cómo ha evolucionado a lo largo de la historia o en la actualidad, cómo afecta. No sé, eso lo tienen que definir ustedes. ¿Qué prefieren hacer? Pueden hacer un trabajo histórico sobre cómo se ha desarrollado las brechas de género en educación y en trabajo en Costa Rica en un periodo, qué sé yo, del 2000 para acá. Eso se puede hacer así. O si lo que quieren hacer es hablar de las brechas ahora, cómo se manifiestan en este momento las brechas de desigualdad de género en educación y en el trabajo en Costa Rica. Si quisiéramos mostrar un avance de años anteriores a la actualidad, ¿qué tan larga tendría que ser como la cantidad de años? Digamos, 2010 sería muy reciente. No, podría ser del 2010 al 2020. Ok, entonces la cantidad de años no es tan relevante mientras se demuestre un avance, digamos. Sí, digamos, lo que sí es que es, ahí Ciani se los va a preguntar fijo, porque es pregunta de historiadores, es el año tiene que tener alguna significación. O sea, no pueden decir la brecha de género del año 2023 al 2014, y cuando le preguntan por qué el año 2014, ustedes van a decir, porque ese año fue el año que Costa Rica jugó mejor en el Mundial. Podría ser como que hagamos una investigación en los años, como que tal vez en un año anterior haya
habido algún movimiento digamos, de buscar la igualdad de géneros en la educación y el trabajo. Digamos que en ese año se haya hecho alguna campaña, algún movimiento para ejercer, digamos, la igualdad justa, tal vez, y empezar de ese año hasta acá. Sí, podría ser el año o podría ser o sea, tiene que haber una razón, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría decir, desde el año 2020 para acá. ¿Por Sí, qué? digamos, Porque el año 2020 fue el año de la pandemia. Entonces yo creo que la pandemia fue muy importante para hacer, para que se radicalizaran las diferencias de género. O yo podría decir, desde el año 2008, porque fue la crisis económica del 2008, entonces del 2008 al 2023. Yo creo que la crisis del 2008 fue la primera. O sea, pero tiene que haber una razón, ¿verdad? O yo puedo decir, desde el año 2018. ¿Por qué del año 2018? Porque ese año empezó el gobierno de Carlos Alvarado. Y yo creo que el gobierno de Carlos Alvarado ayudó a radicalizar las brechas de género. Tiene que haber una razón. El número, la fecha, no puede ser arbitraria. Tiene que haber una explicación de por qué empiezo por esa fecha y no por otra. ¿Se entiende? Si uno hace un trabajo histórico es así, ¿verdad? Si uno hace un trabajo sobre la actualidad, no necesariamente. Puede hacer una referencia al pasado, pero lo que más importa es mostrar cuáles son las diferencias en la brecha de género en este momento. Usted puede hacer alguna referencia al pasado como para enfocar, vamos, como para hacer un enfoque, pero lo más importante es lo que está pasando ahora. ¿Se entiende? Sí, profe. Vean, con esa pregunta que hace Abigail es muy importante. Yo no sé si ustedes se reunieron durante Semana Santa, o sea, si no lo hicieron bien, no hay problema, pues estamos en Semana Santa, no tienen por qué reunirse. Pero si se han reunido antes, tienen que hacer una bitácora y me la tienen que mandar, siempre. Hoy lo que estamos haciendo no necesita bitácora porque este es el taller. La bitácora es para el momento en que ustedes están trabajando solos, sin mí. Que se supone que todas las semanas ustedes tienen reuniones para trabajar el tema. Entonces sepan que además de la clase de generales, porque aquí lo único que hacemos es el taller y vamos como enderezando y, ¿verdad? Empujando eh, el trabajo. Pero hay mucho trabajo, la mayoría del trabajo usted lo hace por fuera de la clase. Entonces tienen que tener día de reunión y tienen que levantar bitácora cada vez que se reúnen, ¿verdad? Y tienen que mandármela. Entonces yo no sé si ustedes se han reunido antes. Profe, eso le iba a decir. Digamos, nosotros concordamos que el día de reunión que nosotros podemos, los 5, son los viernes, después de las 12, porque es cuando ya nadie tiene clases. Okay. En ese caso, digamos, ese día haríamos la bitácora correspondiente a cada clase o a cada semana. Sí. No, no importa que, digamos, la clase digamos, con usted sea hoy y mañana, que es el día que nos reunamos, le mandemos la bitácora hasta mañana. Sí, no hay problema. No, de esta clase no tienen que hacer bitácora, porque esta es la clase. Es normal. La bitácora es para cuando ustedes trabajan solos sin mí. ¿Se entiende? Para cuando ustedes están trabajando ustedes como grupo. Ok, gracias. Ok, entonces tienen el tema y el problema ya, ¿verdad? Lo tienen escrito. Tienen escrito para que ya quede eso ahí. sí, yo anoté el tema y la pregunta de cómo se manifiesta la desigualdad de género en el trabajo y educación de Costa Rica. Ok. El tema, la pregunta, y vayan pensando cuál podría ser un objetivo general y cuál serían objetivos específicos. Vayan pensando eso. Y cuando terminan, me lo mandan con nombre y carnet y eso para ya saber, bueno, en qué anda el grupo uno. Entonces, listo. Entonces, para hoy le tendríamos que mandar el título, la problemática y los objetivos. El título, el problema y vayan pensando en los objetivos, pero aquí eh, eh, ¿sabe? Abigail, supongo que Abigail no puede usar el micrófono. La parte que dice tareas pendientes, habría que asignarle. Sí, en tareas pendientes es tareas pendientes como tales, es la que le queda a cada uno.
que puede ser que se repartan a todos o que haya una tarea que tienen que hacerlo entre varios, eso ahí ustedes lo apuntan, no hay problema, ¿verdad? Pero lo importante es que el profesor pueda ver que quedaron responsables de algún tipo de avance. Yo les, en este chance, en este momento que les queda, revisen en el libro de Barrantes otra vez cómo se hace un objetivo para que vayan pensando bueno, cuál sería el objetivo general y cuáles serían los objetivos específicos de la investigación, porque formalmente hay un objetivo general que es el que explica cuáles son lo que uno quiere hacer con la investigación y los objetivos específicos normalmente son, no es que sea obligado, pero para el tipo de investigación que nosotros hacemos en este semestre, normalmente se piden 3 objetivos específicos, 3 es como el número mágico, porque luego van a ser cada objetivo específico se transforma en un capítulo. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Voy a ir a los otros grupos a ver cómo van avanzando. Y bueno, ya saben, con lo que terminen hoy, me lo mandan con nombre y número de carnet siempre. Todo lo que me mandan siempre va con nombre y con número de carnet. O sea, aquí no, estoy metiéndome donde no es. Hola, ¿ya tienen pensado el tema? Hola, profe. Le voy a leer como el título. Ok, Dice, la brecha salarial de género en Costa Rica de 1996 al 2023, como comparar como fechas. Es lo que teníamos pensado. ok. Está bien, quieren hacer un trabajo histórico entonces. Ujú. Ok, lo primero que hay que saber de eso es, si es un trabajo histórico, hay que decir por qué esa delimitación. Es decir, 1996 no puede ser una fecha arbitraria, ¿verdad? En la delimitación histórica uno no puede decir 1996 porque fue el año en el que mi abuelita me regaló una medalla del Santo Espíritu. No, no. Tiene que haber una razón. Por ejemplo, uno podría decir, la brecha salarial en Costa Rica entre el 2020 y el 2023. ¿Por qué el 2020? Porque el 2020 ocurrió la pandemia de coronavirus. Entonces yo creo que la pandemia ayudó a que la brecha salarial se aumentara, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que es 2020. O yo podría ser, es decir, del 2018 al 2023. ¿Por qué? Perdón. Sí, ¿por qué del 2018 al 2023? Porque en 2018 estuvo el gobierno de Carlos Alvarado. Yo creo que el gobierno de Carlos Alvarado fue clave para entender por qué se aumentó la brecha salarial. O podría decir, no sé, al año 1995. ¿Por qué? Porque ese año fue la huelga que perdieron los profesores y entonces eso fue un disparador de la desigualdad. O sea, tiene que haber una razón para que sea 1996. ¿Se entiende? Sí. O sea, Bueno, entonces, la fecha en la que pongan tiene que haber una razón por la que escogieron esa fecha. sí, no, no puede ser porque vamos a comparar fechas, no, no es una justificación. Pero igual tiene que ser ¿por qué? Porque el año 96. Mm, sí. O sea, la actualidad, muy obvio que sí, porque vivimos en la actualidad, pero ¿por qué el año 96? Yo lo puse porque, bueno, vi como un gráfico y vi como que había más y sí disminuyó y así, pero Pero sí. tiene que haber una explicación de por qué el año 96. Pero además lo que quieren hacer es comparar 2 años. Comparar como, sí, no 2 años, sino como ese periodo, digamos, cómo fue aumentando. Por ejemplo, yo hice aquí una pregunta, y dice, ¿en qué medida la brecha salarial de género en Costa Rica ha tenido un cambio considerable entre 1996 al 2023? Algo así. Ok, otra vez, ¿cómo es?
¿En qué medida la brecha salarial de género en Costa Rica ha tenido un cambio considerable entre 1996 a 2023? Ok, podría ser, pero como les dije, en la justificación tiene que justificar por qué del 96. O sea, no puede ser porque me encontré un artículo en el 96. O sea, tiene que haber algo. Porque el 96, no sé, es el pico de la política neoliberal, porque es el inicio de determinada política, porque es medio periodo de tal, o sea, tiene que haber una razón, pero eso va en la justificación de por qué Ok. ustedes eligen esa fecha. No puede ser una cosa arbitraria. No puede ser porque fue el único año. Bueno, o puede decir, o porque a partir del 96 se empieza a tener estadísticas de género en el país. Tiene que haber una razón, ¿se entiende? Porque Ujú, yo le puedo preguntar por qué el 96, por qué no el 98, ujú. ¿verdad? Tiene que haber una justificación. Pero sí, si lo quieren, pero van a estudiar el periodo del 96 al Ajá, el periodo, 2023. cómo fue aumentando o si fue disminuyendo o así. Ok. Entonces, el Sí, tema, ¿cómo sería? El tema sería, El tema sería la brecha salarial de género en Costa Rica desde 1996, bueno, la fecha sí hay que verla, ¿verdad? Ah, digamos, 1996. hasta el 2023. Ok, muy bien el tema. Ahora formulado como pregunta. ¿En qué medida la brecha salarial de género en Costa Rica ha tenido un cambio considerable entre 1996 hasta el 2023? Ok, perfecto. ¿Ves? Entonces, ¿tienen problema? ¿Tienen tema? ¿Tienen problema? Bien. Es lo Eh, de la fecha. sí, lo de la fecha, pero eso lo pueden seguir viendo. Eh, y teniendo tema y teniendo pregunta de investigación, ahora lo que tienen que ir pensando, bueno, antes de que se me olvide, una cosa que es importante. Yo no sé si ustedes se reunieron o no en Semana Santa, puede ser que no, y si no se reunieron no importa, porque están en Semana Santa. Eh, pero a partir de ahora sí tienen que fijar una fecha para reunirse, porque mucho del trabajo, o sea, nosotros aquí solo venimos como a dirigir, ¿verdad? Y a encauzar eh, las, las cosas. Pero mucho, la mayoría del trabajo lo hacen ustedes fuera de la clase, ¿verdad? Entonces tienen que definir una fecha para reunirse todas las semanas y para ver cómo va avanzando el trabajo. Y tienen que hacer bitácoras de todas las reuniones que tengan, ¿verdad? Entonces, si no se han reunido todavía, pues bueno, no se han reunido todavía. Eh, pero si ya se van a empezar a reunir, tienen que llenar las bitácoras. Y siempre que llenan las bitácoras, saben dónde las tienen que mandar. Muy importante. Antes de que se Ujú. me olvide eso. Y bueno, y tienen que nombrar un coordinador del grupo, que no tiene que ser la misma persona siempre, pero tiene que haber un coordinador que llene la bitácora. Ok. Y la otra cosa para que vayan pensando es, bueno, ahora en el tiempo que les queda, que es poquito, eh, fíjense en el libro de Barrantes en objetivo general y objetivo específico para que lo vayan pensando. Porque ahora, si ya tienen un tema y tienen un problema, entonces ahora hay que ir pensando en, bueno, ¿cuál sería el objetivo general? ¿Cuál sería el objetivo específico de la investigación? Idealmente, en estas investigaciones, el número mágico de objetivos específicos es 3, porque normalmente cada objetivo específico se transforma en un capítulo de la investigación, ¿verdad? Entonces, en el tiempo que les queda, vayan pensando eso y cuando terminen, me envían lo que tienen escrito al correo para yo tener. ¿Entendido y anotado? Entendido, profe. Listísimo. Voy al otro lado. Profe, Entonces, Edson, dime. que exactamente, una pregunta, bueno, exactamente qué es lo que hay que ir haciendo con respecto al trabajo. O sea, hay que buscar el objetivo específico en general, pero exactamente solo hay que empezar con eso. Sí, lo que tienen que hacer es tema, bueno, en el programa, ¿verdad? Está explicado las distintas partes, déjame,
lo tengo aquí a mano. Están las distintas partes que tiene que tener el trabajo. Entonces ustedes tienen que tener tema, ¿verdad? Uy, no encuentro. Ah, no, es que no está aquí, con razón no lo he encontrado. Ustedes tienen que tener tema, problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que quieren tratar? Planteamiento del problema, delimitación, justificación, ¿verdad? Entonces ahora tendrían que ir pensando en la justificación del problema, ¿verdad? Tienen tema, tienen problema, el problema tiene que estar planteado, tiene que estar delimitado y ahora tendría que estar justificado, ¿verdad? Tienen que ir pensando en la justificación del problema, porque ese problema es importante. Y tienen que ir pensando en los objetivos. ¿Cuál es el objetivo general? ¿Cuál es el objetivo específico? ¿Verdad? Eso es lo que vamos a trabajar por el momento. Luego tienen que hacer estado de la cuestión, marco teórico conceptual, marco metodológico, cronograma y lista de referencias bibliográficas. Eso es lo que se tiene que hacer del conjunto. Ustedes están en este momento en tema y problema, ¿verdad? Y tienen que avanzar a justificación y objetivos. ¿Está bien? Sí, está bien. Hola, ¿cómo vamos por aquí? ¿Ya resolvieron el problema del tema? Hola, profe, estábamos yéndonos más por el tema del machismo, ¿verdad? Si se enseña o no, que ya es un hecho que sí se enseña. Y queríamos hablar de eso, de que si se enseña o no, ¿verdad? En las familias costarricenses. Y la problemática sería cómo afecta el machismo en sociedad. No sé cómo lo ve usted, si nos quedaríamos cortas, si ponemos algo más específico de cómo afecta. Ok, ¿el tema sería cuál? El tema sería, ¿se enseña el machismo o no y cómo afecta en sociedad? ¿Y el problema que quieren resolver es cuál? Eso de cómo, o sea, cómo afecta en sociedad y desglosarlo, digamos, cómo estos últimos años se ha reducido el machismo y, no sé, desglosar normas y cosas que han puesto para redimirlo. ¿Para redimirlo o para reducirlo? Para eliminarlo, pero no está eliminado del todo, entonces, para reducirlo. Para reducirlo, sí. Ajá. Ok, entonces ustedes quisieran hacer un trabajo sobre las normas que la sociedad costarricense ha hecho Ujú. para reducir el machismo. Eso es lo que Exacto. quieren hacer. Sí, también se podría agregar ahí eso que le estaba diciendo yo de cómo surge todo esto del machismo. Bueno, pero es que eso sería un estudio histórico y tendrían que No, pero ver cuál hablaríamos es, de Costa Rica, digamos. cómo surge el machismo en Costa Rica. No, cómo lo enseñan, porque se enseña, el machismo se enseña, ¿ves? Pero es que, vieras, el problema es que veo ahí dos temas distintos. Una cosa es si ustedes quieren hacer un trabajo sobre, digamos, cómo funciona la educación social machista en Costa Rica. Ese sería un tema, ¿verdad? Podría ser. Que sería, Pero, bueno, la familia, la tele, la escuela, donde más, y bueno, casi todo, el deporte, el comercio, ¿verdad? pero me imagino que ese tema tendría que tener una problemática. Claro, tendría que tener una Ajá. problemática, pero ¿cuál sería la problemática? ¿Cómo se reproduce el machismo en Costa Rica? Eso sería lo que quieren investigar. Sí, podría ser. Esa idea que usted puso, no, o sea, la problemática sería cómo afecta en sociedad. Podría ser. Es que no entiendo, cuando ustedes dicen cómo afecta en sociedad, es una pregunta muy vaga.
porque es que afecta en muchos aspectos. O sea, el machismo afecta en la distribución de la propiedad, en la distribución del ingreso, en el acceso a la educación, en la cantidad, en el tiempo libre, en la elección de carrera. Entonces es demasiado general, Sí, muy amplio. es muy amplio. Tienen que, porque si quieren, tienen que decir en qué, o sea, cómo afecta el machismo, no sé, en el acceso al trabajo, o en el acceso a la educación, o en el acceso a los derechos reproductivos. Ahí podría ser. O sea, pero cómo afecta el machismo en sociedad es demasiado general. Uy, se acaba de ir la luz. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ya volvió. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Melissa, Melanie.